gustaría explicar un poco qué es un equipo de Fórmula 1. Yo conozco muy bien, porque desde el año 2003 estoy en el equipo McLaren. A este año se llama Vodafone McLaren Mercedes. El motivo de esto es porque Vodafone es el patrocinador principal, McLaren es el constructor y Mercedes es el motorista, que además tiene un 40% del equipo, que es socio. Pero bueno, es un equipo obviamente de los mejores del mundo, el mejor en el que yo he estado de largo. Está en Woking, en Inglaterra, como la mayoría de los equipos, están muy centralizados en la isla británica, que no es el mejor sitio para operar logísticamente, porque es una isla, eso tiene sus puntos negativos, pero sí que toda la mano de obra, los proveedores están, se puede decir que en un 70% están ahí. Entonces hay muy pocos equipos fuera de Inglaterra. Está en Woking, que está muy bien localizado, es un pequeño pueblo a escasa media hora de Heathrow, del aeropuerto de Londres. Trabajan en el proyecto de Fórmula 1 500 personas dedicadas a Fórmula 1, más 350 de Mercedes. El esfuerzo conjunto, 850 personas, es una pasada. Y esto os lo explico sobre todo para que luego entendáis lo difícil que es coordinar todo esto, ¿no? Y bueno, dentro de un equipo de Fórmula 1 que hay, pues están las instalaciones, está el túnel de viento, se diseña el monoplaza, hay 135 ingenieros que diseñan, luego está la parte de producción, está el equipo de carreras, el equipo de test, son equipos, como ya veremos luego, totalmente independientes, tienen que serlo porque uno está en Australia y el otro está entrenando en Menorca, como estamos ahora esta semana con otro piloto, Gary Paffett. Y luego tenemos la parte de Mercedes, que no está bajo el mismo techo, que está en Brixworth, que está a 1 hora y media al norte de Inglaterra, y luego con algunos bancos de prueba en Stuttgart. Todo ello dificulta mucho el área de actuación, de envío de materiales, los circuitos están en todas partes del mundo, entrenamos básicamente en España, pero luego corremos fuera de España, solo hacemos un gran premio en España, es decir, en el circuito de Cataluña. Y bueno, esto es un poco la situación de McLaren, ¿no?, de mi equipo. ¿Cuáles son las claves de un equipo de Fórmula 1? Aquí hemos puesto estas 4. Sabéis que podría estar aquí hablando tres años y a lo mejor tampoco sé yo mismo cuáles son las claves reales, pero sí que en mi experiencia en Fórmula 1 me dice que muchas veces, la mayoría de las veces, no gana el mejor o el más rico, sino el que mejor se organiza, la mejor planificación. Nosotros como equipo todo gira en torno a nuestras carreras y nuestros entrenos. Esa es nuestra Biblia. Son 17 carreras al año este año, el año pasado 18, y todo gira en torno a ello. El equipo de carreras gira en torno a estas 17 carreras en los 4 continentes. Son 60 días de entrenos al año, 12 días de pruebas de aerodinámica que podemos utilizar en aeropuertos, y todo esto lo hace posible el departamento de logística, toda esta coordinación, toda esta preparación. Este inventario que pone aquí es un inventario en el que el departamento de logística, antes de que empiece la temporada, hace pues todo un inventario de lo que se va a necesitar durante la temporada. Este inventario, la mayoría de veces, lo rompen, lo modifican, lo tiran a la papelera, porque cualquier cosa en nuestro deporte, como un accidente, trastorna todos los planes. Tuvimos en Valencia, por ejemplo, en enero, y todo estaba yendo muy bien, el coche nuevo no se rompía, estábamos todos muy animados, de repente Hamilton, ¡pam!, se pega un tortazo en la curva 1 de Valencia, destroza el coche y tuvieron que enviar el coche en un jet privado a reparar, no podíamos perder días de entrenamiento. Todo esto te descuajeringa el invento, como se dice, ¿no? O sea, realmente trastoca mucho los planes. Pero bueno, hay un inventario, todo está, en teoría, bien planificado. La preparación, bueno, todos sabemos que el equipo técnico en Fórmula 1 es importantísimo. Al final se nos ve a los pilotos, somos los que ganamos. Bueno, en muchos casos somos los que perdemos, ¿no?, porque luego nos dan las culpas a nosotros. Pero bueno, en el fondo somos uno más de este engranaje bestial de 850 personas en la que el mejor equipo técnico es muy importante. No es lo más importante, pero sí que es muy importante. ¿Por qué gana Michael Schumacher? Porque es el mejor o ha sido el mejor durante muchos años, estamos de acuerdo, pero también los cracks son los que son capaces de llevarse a los mejores técnicos con ellos. Michael Schumacher ganó su primer mundial en el equipo Benetton y se llevó a Ferrari, pues a Ross Brown, a Rory Byrne, a toda la gente mejor, o a los que él consideró mejor, a Ferrari. Continúan allí, aunque ahora alguno, como Michael Schumacher, se ha retirado, están en año sabático, como Ross Brown, ¿no? Pero bueno, esto es un poco
que quiero hacer énfasis en lo importante que es en la Fórmula 1 contar con un buen equipo.